Esta es la nueva plataforma en tus redes sociales. Sistema 603. Desde Aguadilla para el mundo. Sistema 603. No necesariamente se solidariza con las expresiones vertidas en el siguiente programa. Muy buenas tardes. Yo soy Rafi Valle. Este es el programa. ¿Cómo se llama el programa? Marcando la diferencia. Marcando la diferencia. Hoy tengo un tema bien interesante. Estamos por sistema 603. Este tema de verdad que traigo para desmenuzar con ustedes es un tema que a mí, cuando adolescente, me llamaba mucho la atención y cuántas revistas, cuántas noticias, cuánto libro había sobre el tema, yo lo compraba y lo leía. Pasaron los años, pasó el tiempo y como que dejé el tema porque entendía que había mucha fantasía, había mucha mentira, no se podía descubrir cuál era la verdad. Y también me di cuenta que los apasionados a ese tema se burlaban de ellos. De hecho, hace un año, más o menos un año, en un programa de radio, yo llevé el tema a colación porque salió una noticia a nivel de toda la nación norteamericana, de Estados Unidos, sobre ese tema. Entonces yo lo traje porque salió en todos los medios. Y increíblemente y lamentablemente, pues fui objeto de burla. Mira, que tú creyendo en esto, que lo otro. Y es el tema, y lo voy a traer, y créanme, lo pensé mucho, si lo traía o no. Lo pude haber traído indirectamente con una persona que hablara sobre el tema, yo lo entrevistaba. Pero quise traerlo para que ustedes vean cómo, cómo la sociedad, cómo los medios noticiosos le dan importancia a un tema o no le dan importancia, o cómo la sociedad marca a ciertas personas por unos temas incomprendibles, ¿verdad? O incomprendidos. Y estoy hablando del tema de los ovnis. Y voy a dejar clara mi posición. Yo no creo ni dejo de creer, ¿verdad? Yo estoy en un proceso investigativo. Y cuando tú hablas sobre esto, hay un argumento que se repite y se repite y se repite en muchas personas. Y es cuando te dicen, bueno, el universo es tan y tan grande y hay tantos y tantos planetas y tantos sistemas solares diferentes que sí existe la posibilidad de que exista vida en otros planetas. Pues mira, eso es totalmente cierto. Pero el issue no es ese, gente. El issue es que con la tecnología que nosotros, los humanos, tenemos, no existe manera de que un planeta que esté a años luz de nosotros, a veces son cientos o miles de años de luz, pueda llegar a una nave como si fuera un avión a este planeta. No existe la tecnología. ¿Qué sucede? Pues el issue es que se están viendo y se han estado viendo por siglos, no dije por años, por siglos, avistamientos de objetos voladores no identificados. Y todo esto coge una fuerza noticiosa en el último año de Donald Trump. Mire, mi gente, yo sé que muchos dicen, pero los que no están al día en términos de la noticia van a decir, pero pues, Rafi se volvió loco hablando cosas que son fantasías. Pues mire, no. Cuando Donald Trump, en su último año, explota la pandemia. Y entonces él necesitaba recolectar dinero de distintas agencias, hacer recortes para poder dar las ayudas económicas que nos dio cuando se cejó el gobierno. Entonces, cuando él hace ese estudio, se da cuenta que se gastaban miles y miles y miles de millones investigando el fenómeno ovni.
Entonces, él, con su prerrogativa como presidente de los Estados Unidos, ordena a las agencias que estaban investigando los fenómenos ovni que se redactara un informe. Y ese informe se redactó y se sometió en junio del año pasado al Congreso. En ese informe se determina que sí han habido fenómenos que no se han podido explicar, decir, y son fenómenos de objetos voladores no identificados. O sea, que lo que yo creía que era una fantasía, lo que usted quizá que me está viendo creía que era una fantasía, pues es un hecho. El gobierno de Estados Unidos ya ha confirmado que ha tenido cientos de casos de objetos voladores que no han podido identificar ni decir. Hay muchos objetos, muchos fenómenos de estos que se dan en el espacio, que son objetos de la atmósfera, del clima, de las nubes, de una combinación del agua, el sol, las nubes, y puede crear ilusiones ópticas. También se da en el espacio, ¿verdad? Y esa era una forma en que se explicaba. A veces decían que era un globo de estos que usa el sistema climático. A veces decía que eran pedazos de un satélite. Bueno, la realidad es que siempre había una excusa y no le decían al pueblo la verdad. Ahora, ya hace un año, se le está diciendo al pueblo que sí existe el fenómeno de objetos voladores no identificados. Yo no he visto ninguno, yo estoy solamente repitiendo lo que he leído en fuentes noticiosas como ABC, CNN, noticieros de prestigio. ¿Qué sucede con esto? Y aquí que va la crítica. Estados Unidos se preocupa por un concepto de seguridad nacional. Estados Unidos no es el único país que ha hecho expresiones públicas sobre este fenómeno y ha admitido este fenómeno. El primero que yo recuerdo que lo hizo fue Canadá, a través del ministro Paul Heller. Ese era el ministro de Defensa de España. Ministro es, como tú decís, secretario de Defensa en Estados Unidos o el jefe de la Guardia Nacional aquí en Puerto Rico, ¿verdad? Pues ese fue el primer funcionario que hizo una admisión de que sí existía vida, vida no, aunque sí también los midió, fenómenos con relación a los ovnis de alta tecnología, pero como yo no sé si fue que me da hasta la vergüenza de decirlo, yo pensaba que se había tostado un poquito porque empezó a decir que habían extraterrestres. Fíjate que el informe del presidente que solicita el presidente de Estados Unidos y el informe que fue al Congreso no habla de avistamiento de seres como tal, habla de avistamientos de naves. Pues este señor Powell, él decía que sí, que había vida extraterrestre que estaban conviviendo y que se estaba usando la tecnología alien extraterrestre para en muchos estados, muchos países. Pues yo en aquel momento lo dudé, hoy no lo dudo, cualquier cosa puede pasar. También el Vaticano, mira, esa foto que tenemos ahí, eso es uno de los grandes misterios que no se ha podido descifrar. Eso es en Perú, Nazca. Eso es la figura aparentemente de un mono y sin embargo eso es tomado desde el aire, desde un avión, porque desde la tierra no lo logras ver. Entonces, si tú no logras verlo desde la tierra y lo ves desde un avión, y es enorme, eso no es pequeño, ¿cómo lo hicieron? Ese es el dilema, ¿cómo lo hicieron? Y así hay otros dilemas más. Y aquí, cerca de nosotros, Roy, y de eso vamos a hablar pronto. Esa es una foto vieja, ¿verdad? De la época medieval. Y si se pudiera observar bien, cosa que creo que no vamos a poder, hay unos ángeles en la parte de atrás. Y esos ángeles están como en una cápsula. Los que estudian este fenómeno de la ufología y de los ovnis, qué sé yo, dicen que esas son pequeñas naves espaciales. Y hay, como este ejemplo, hay muchos otros ejemplos más
desde la época medieval. Entonces, ¿qué pasa? Uno como que a veces no lo concibe, si para esa época no había ni aviones, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podía haber pequeñas naves espaciales? Eh, el Vaticano, el Papa, ya varios papas, no uno solo, ya en sus expresiones de la posible existencia de vida extraterrestre. Ahí esa foto que nos está proyectando Alejo, esa es una foto de un video. No nos dio tiempo de editar el video, de buscarlo, pero yo le voy a decir cómo conseguirlo. Ese video, si usted pone en YouTube, pone OVNI Raimi Aguadilla, va a aparecer. Ese pequeño punto negro que usted ve ahí atraviesa la pista de manera horizontal, la pista de Raimi, de aviones, de la antigua base militar. Y lo que conocemos el área, pues detectamos, vemos las urbanizaciones, las calles, y él cruza toda la pista a una altura baja. Ahí está el video. El video no lo tomó Alejo, no lo tomó cualquier persona por ahí. El video lo tomó el gobierno de Estados Unidos. No sé si fue inmigración o aduana, a través de uno de sus helicópteros. El objeto iba a 120 millas aproximadamente. Y lo raro de esto, y los invito a que busquen el video, es que ese puntito negro que ustedes ven ahí se divide en dos, como si fuera una almendra, y se sumerge al mar. Ese video fue parte de los videos que se sometieron como evidencia de objetos voladores no identificados en el Congreso de Estados Unidos. Ustedes dirán, ¿y por qué Rafi me está hablando de todo esto ahora? Mire, mi gente, si en realidad hay vida extraterrestre, si en realidad nos están visitando, si ya Estados Unidos admite que sí hay unos fenómenos, hay unas naves que no pueden, y dice claramente que no son China, no son rusas, que no son de ningún país enemigo. Pues ¿de dónde son? ¿De dónde son? ¿Quiénes son? ¿Qué están buscando? Yo tengo pues mis teorías, ¿verdad? Pero eso no viene al caso, yo soy de los que me lo tienen que demostrar. Pero a mí me choca, y no sé si ustedes también, es que un asunto tan serio y tan preocupante al mismo tiempo, los medios noticiosos, los analistas son bien buenos para analizar cosas políticas y politiquería, pero no analizan esto. Y esto es una cosa bien, bien seria. Esto podría afectar hasta nuestras creencias religiosas. Porque usted se cree que el Papa lo que dijo, el reino de Dios es enorme. Ellos son hijos de Dios también. Algo así fue que dijo. Si esto sucede, la historia del mundo, la religión, la cultura, todo se trastoca, nada más con la misión de que existen vida de otros planetas. Entonces ahí tendría que empezar a hablar sobre la tecnología que ellos tienen o podrían tener. Tendrías que hablar a qué vienen, si vienen a colonizar, vienen a visitar, vienen a ayudar, vienen a explorar, a qué vienen. Es una cosa bien, bien seria. ¿Por qué ustedes se creen que el Congreso de Estados Unidos y el presidente y tantas agencias de inteligencia están pendientes de eso? Y entonces yo vuelvo a mis años de adolescente, que yo leía esas revistas, y yo terminé pensando que esto era cuentos de camino. Y hoy, 30, 40 años después, esto ya es una noticia que está cogiendo el mundo. Sin embargo, aquí en Puerto Rico, yo no he escuchado a nadie hablar sobre este tema. O sea, yo entiendo que mucha gente
contaminó el tema. O sea, empezaron a hablar de cosas que parecían, no sabemos si decían lo cierto, pero la realidad es que parecían fantasías, cuentos de camino. Entonces, muchas personas lo que hacían era ridiculizarlo. Mire, yo me acuerdo, yo conocí un señor, que me voy a reservar el nombre, de aquí de Aguadilla, que en una ocasión yo me encuentro con él y es bien conocido. Y me dijo, yo tengo una experiencia con extraterrestres. Y yo hice lo que hace todo el mundo. Me eché a reír. No, no, me dice, serio. Él decía que a él lo abdujeron. Eso es que lo secuestraron y se lo llevaron en una nave. Él me hizo ese cuento y lo hizo con mucha seriedad. Y yo, bueno, no le di mucha importancia, un cuento más. Pero después de eso, años después, empezaron a ponerse de moda las películas sobre ese mismo tema. Y yo decía, oye, ¿será cierto que este señor lo abdujeron? Lo que les quiero decir es, miren, por favor, escuchen, no adjudiquen. Si crees o no crees, pero es algo que debemos estar pendientes. Sin embargo, bueno, ¿qué político aquí en Puerto Rico tú has escuchado hablar sobre este tema? No lo van a hacer, no lo van a hacer, aunque crean ellos en vida extraterrestre, no lo van a hacer porque son productos de mofa, de vellón. Pero mire, gente, en realidad es un problema que se está viviendo a nivel mundial. Suramérica, especialmente Chile, ha tenido cientos de avistamientos, Colombia, y se publican y salen en los medios noticiosos, pero nadie se atreve a hablar de eso. Por eso fue que yo pensé si hablaba de este tema o no. Si me preguntas a mí, pues te voy a contestar con la contestación estereotipada. Decirte, mira, sí, el mundo es tan grande, el universo es tan grande que debe existir vida en otros planetas. Eso sí. Ahora, y el cuestionamiento, y como dije al principio, ¿cómo es posible que con la tecnología que conocemos estén esas naves por ahí? Han habido muchos casos, yo no quisiera hablar de los casos porque no traje fotos ni artículos, pero ha habido casos del ejército mexicano, la Fuerza Aérea Mexicana, la Fuerza Aérea Española, la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Eso fue uno de los casos que se expresaron. Avistamientos en Filadelfia, de no una nave, 10, 15, 20 alegadas naves a la vez. Y aquí no ha pasado nada, como dice la canción, aquí no ha pasado nada. No reaccionamos. Mi gente, yo lo que les pido es que estemos pendientes a estos asuntos, que este es un asunto bien serio. Algo está pasando, algún misterio hay. Y mientras sea algo que no conocemos, tenemos que preocuparnos. No quiero decir que mañana estemos a la casa de todo el mundo armado, pendiente de ver un extraterrestre. No es eso. Pero debemos estar pendientes a las noticias y a los amigos de la prensa de Puerto Rico, ¿verdad? Y a los amigos políticos. Yo sé que es un tema difícil. Yo mismo lo pensé si traerlo o no traerlo. Pero hay que informar al país. Cuando Estados Unidos gasta miles de millones de dólares en esto, cuando el Congreso se reúne para esto, cuando el presidente pide un informe, el presidente Trump, cuando Biden recibe este informe, Obama admite que sí, que han habido fenómenos de objetos voladores no identificados y lo admite claramente, sin temor. ¿Qué está pasando? Que la prensa puertorriqueña no analiza este tema. Este tema se lo dejan a Andrew, a personajes así. Andrew, tremenda persona, un intelectual. Y nada más. Y nada más. Yo creo que ya es tiempo que nos atrevamos a discutir cosas que nadie discute, como este tema. Y yo estoy seguro
que tú que me estás escuchando, estoy completamente seguro que o has tenido algún tipo de experiencia con ver algún objeto volador no identificado, o conoces a alguien que sí te cuenta. Y tú tienes tus dudas también y no hablas sobre esto por el temor a la crítica. Porque a mí me pasó hace un año cuando salió esta noticia, yo llevé la noticia a un programa de radio bien conocido en esta área y empezaron a mofarme, a gufiarme. Y dije, mire, yo no estoy diciendo si existen o no existen. Yo no estoy diciendo que yo creo en esto o no creo. Yo lo que estoy diciendo es que el gobierno de Estados Unidos está diciendo que existen, que el Congreso de Estados Unidos tiene una comisión abierta para investigar este asunto. Eso es lo que yo estoy diciendo. Y aún así, en ese programa de radio me cogieron de punto. Y yo repitiendo una noticia que se repite en estos días se repitió de nuevo. Tenemos que empezar a escuchar y a veces que te traen un tema y como este tema hay muchos otros temas bien complejos. Eh, por ejemplo, y este tema es mucho más complejo, ¿verdad? Y quizás guarda una relación, pero yo he escuchado hablar sobre viajes en el tiempo y que existe la tecnología, que los científicos dicen que existe la tecnología. Yo lo creo imposible, totalmente imposible. Me lo tienen que demostrar. Pero cuando alguien me habla de eso, yo lo escucho. Yo yo no me pongo a mofarlo. Otro sobre, ahorita que estuvimos hablando fuera del aire de serie de televisión antigua, y me acordé de Star Trek, que era la teletransportación. Pues hay científicos que dicen que eso es posible, que yo lo veo imposible, que yo no lo puedo creer, una cosa, pero que me dice a mí que sabe, pues yo lo escucho y no me burlo de él. Y yo creo que es tiempo que este país esté bien pendiente de eso, porque Puerto Rico, bueno, ya te enseñé una foto, Puerto Rico no está exento de avistamientos, al contrario, en el área de Laja, en el área del Yunque, en varias partes de Puerto Rico, en la cordillera central, hay muchos avistamientos. Y a veces los ven 2, 3, 4, 5 personas, 10, un barrio completo. Y eso no es noticia, Leo. Eso no es noticia. Cuando eso, mira, si gana un gobernador, si gana otro, si gana un presidente o otro, eh, es más, hasta la guerra. Eso son noticias, ¿verdad? Pero, ¿y si esos objetos voladores no identificados realmente son vida extraterrestre? Que yo no estoy diciendo que lo sean. No sabemos, eso es una cosa que es un misterio que el mundo tiene que saber. Por eso yo digo, este programa debíamos poner el nombre de Develando el Misterio. Porque esta preocupación que tiene Estados Unidos la tienen otros países, especialmente Chile, México. Y yo creo que es tiempo ya que nosotros, como pueblo, tomemos este asunto con seriedad. Yo me puse a investigar y no lo iba a mencionar. Voy a mencionarlo, pero complétenle ustedes la investigación, es una asignación. En los años 80, aproximadamente, un representante de la Cámara de aquí, de Puerto Rico, sometió un proyecto de resolución para investigar el fenómeno ovni en Puerto Rico. ¿Saben qué? Fue objeto de burla. Fue objeto de burla. La gente pegó a relajar con él. Pero ¿por qué esa gente que relajó con él y le pegó bellones a él en ese momento no hacen lo mismo en el Congreso de Estados Unidos y se burlan de los congresistas que están investigando eso? O se burlan del presidente que pidió un informe. Lo que quiero con este programa es traer conciencia y de ahora en adelante estén pendientes a esas noticias. Claro, los que dicen que no existen, que no, eso son mentiras, que cada vez son menos los que creen en la no existencia, pero estos son algunos argumentos. Dicen, bueno, si llevan desde la época medieval o desde antes paseando esas naves espaciales por aquí, ¿por qué nunca se han estrellado? ¿Por qué no aparecen efectos arqueológicos de naves
estrelladas en esa época. ¿Dónde está la tecnología que dejaron si estuvieron aquí? La alta tecnología. Miren, tienes toda la razón, ¿verdad? Pero ¿hasta qué punto los gobiernos han ocultado información? Por ejemplo, hay un caso de Roswell en, en Texas, que fue el primero, alegadamente un objeto volador tripulado se cayó en Texas, y eso está supuestamente en el área 51, que es otro misterio más. Bueno, el punto es que alegadamente sí se cayó una nave espacial en esa área, y el gobierno y los militares lo admiten hoy, y al otro día tienen que retractarse. Eso es un caso que está en la prensa. De hecho, quien investigó eso, cuando yo era fanático de esos temas, fíjate, yo no soy tan fanático del tema, créanme. Lo que me volvió a traer al tema fue casualmente que el Congreso de Estados Unidos y que el presidente, dos presidentes, hablaran públicamente, tres, porque tanto Donald Trump como Obama como Biden han hablado del tema abiertamente. Y eso pues me llamó la atención y regresé al tema. Pero cuando yo chamaquito que estudiaba el tema, me llamó la atención que en el incidente de Roswell, quien investiga, quien investigó lo que pasó allí, fue un coronel de apellido Raimi. Y yo, dentro de mi ignorancia, yo pensaba que era el mismo Raimi de Raimi, y habían dos, no es la misma persona. Bueno, y le digo, a mí me gustaría hacer este programa, lo podemos discutir un poco más interactivo. Y, por ejemplo, ahora mismo yo abriría la línea de teléfono, o si alguien está en Facebook Live y nos comentara si tiene algún tipo de historia o evento sobre este tema, porque yo sé que en Puerto Rico han habido muchos, yo he escuchado muchísimo, muchos los creo hasta, hoy te digo, hasta increíbles, pero la realidad es que han habido muchos casos en Puerto Rico, y ya es tiempo de que podamos hablar sobre esto de manera abierta. Yo tengo otros temas y tengo una persona, unos recursos para hablar sobre este y otros temas, quizás un poquito más controversiales que este. Y como tuve temor a hacer este programa porque no me identificaran, ¿verdad? Como fiel creyente en este asunto, que no lo soy, lo traigo como una inquietud general, ¿verdad? Y pensé en no traerlo, pero así como este tema, tengo otros temas y otros recursos que serían buenos como parte de una investigación sobre este tema, pues, que estamos hablando. Perdón, podemos traer recursos y abundar un poco, un poco más. Pero estaba pensando, y te lo comenté a Alejo, salió una noticia hace una 2 o 3 semanas sobre una iglesia satánica. Y el hecho de que yo no soy satánico, soy cristiano, soy protestante, pero sí me gustaría investigar el tema, ¿verdad? Y son temas, de este tipo de temas que nadie habla por temor a que los identifiquen con el tema, son los que queremos traer. Eh, Muchísimos temas. Y estamos abiertos a que nos digan si quieren otro tema, por ejemplo, espiritismo, eh, santería, que es una religión reconocida, y hablar sobre esos temas que usualmente la gente no habla por temor a que lo identifiquen. Por ejemplo, la santería, hay mucha gente que tiene marcada esa religión como un asunto diabólico, y tengo que hacer la aclaración, tampoco soy santero, ¿verdad? Pero sin embargo, yo he escuchado, yo tengo amigos que son santeros y son gente buena. También conozco algunos que profesan esa religión que son malos. Lo que quiero traer con esto es,
vamos a estudiar estos asuntos, vamos a estudiar estos temas, vamos a traer recursos que nos hablen sobre estos temas. Vamos a hacer el programa de una manera mucho más interesante, y le pedimos al público que no, a mí personalmente, ni a Alejo, ni a la emisora, nos identifiquen con los temas. Si yo traigo aquí a una persona, ojalá la pudiéramos conseguir, que se siente aquí y nos diga, yo soy luciferino, y nos hable de su religión, de sus conceptos, de qué es el luciferino, eso no quiere decir ni que Alejo, ni que la emisora, ni mucho menos yo, seamos lo que él es. Y eso es lo que yo quiero empezar a traer en el programa. Me gustaría pues tener el feedback de ustedes y de Alejo también y de la gerencia, porque voy a esmerarme por traer temas bien diferentes. Y cuando te dije el tema luciferino, me acordé que conozco una persona. Probablemente me pida que le ponga una careta, ¿verdad? Que no le veamos el rostro. Pero voy a ver si hablo con él y lo traigo a un programa. Nada, voy a resumir, ¿verdad? Oye, ¿no oíste el comercial, Alejo? Eh, Hoy el tema fue que el gobierno de Estados Unidos, al igual que otros gobiernos, ha aceptado públicamente y evidenciado la existencia de objetos voladores no identificados, que establecen que no son terrestres, que son extraterrestres. No admiten, con esto no han admitido, estoy bien franco, bien objetivo, no han admitido que sean naves tripuladas. O sea, no han dicho que son gente extraterrestre que estén ahí, pero sí que hay unos objetos voladores no identificados y que no son terrestres, son extraterrestres. Eso lo han admitido, y eso debió haber sido una noticia para primera plana de todos los periódicos. Y hubo periódicos que sencillamente no lo mencionaron. En eso giraba el programa de hoy, en despertarle a ustedes el interés sobre ese tema. Hay quienes dicen que durante los próximos 2 o 3 años se va a hacer público que sí existe vida terrestre y todo eso, pero eso es especulativo. Lo que es un hecho es que Estados Unidos, Canadá y otros países han admitido que sí existen los objetos voladores no identificados y que no son de este sistema planetario. Así que espero haberle despertado el interés, y a la prensa de Puerto Rico que publique sin miedo. O sea, es una noticia, eso no es un invento de la fantasía, es una noticia. Invito a que la busquen, búsquenla en internet y pongan el tema y va a aparecer. Y a los que quieren ver el objeto volador no identificado que documentó el gobierno de Estados Unidos aquí en Aguadilla, si pone OVNI Raimi Aguadilla en YouTube, aparece. Y ese fue uno de los eventos que fueron desclasificados y que se discutieron en el Congreso de Estados Unidos. Muy buenas tardes y nos veremos próximamente aquí con algún otro tema de interés.